Ahora sí. Yo creo que estamos. Sí, ya estamos en vivo. Ya, ahora sí. Listo. Estamos en vivo. Rodrigo, seguramente vas a ver un nuevo enlace porque, bueno, parece que la conexión no funcionó. No funcionó Ya, nunca. ¿Ya? Entonces vamos a compartir el enlace. Te lo voy a enviar por WhatsApp ya, para que lo puedas retransmitir perfecto. a tus contactos, por favor. Ya, Y le estoy avisando a los chicos también en el chat. Ahora sí. Se lo voy a mandar acá a los chicos. Listo. Ahora sí. Estamos. aquí estamos. Ya. Bueno, esas son las fallas de la, de la falta de pericia en este tipo de situaciones. Entonces, en un momentito comenzamos el live. Bueno, quiero darle la bienvenida a todos los amigos que han estado esperándonos en el otro enlace. Bueno, ya seguramente vamos a ir mejorando esos detalles que, bueno, hay que ir, ustedes saben, renovando un poco los conocimientos en materia tecnológica. Quiero darle la bienvenida a nuestros invitados el día de hoy. Esto va a ser una súper charla. Fátima, más allá de la fe, hemos invitado a Francisco Morao y Joaquín Fernández, ambos de Portugal. Ellos han estado detrás de la investigación y la difusión de ciertos tópicos relacionados al evento de Fátima, un evento que para nosotros los católicos significa mucho en torno al, a lo que es la fe en todos los conceptos religiosos que atañan, ustedes saben, estas manifestaciones marianas, la Madre de Cristo, algo que simplemente está insertado en nuestras mentes desde hace mucho tiempo a toda la gente que estudió de repente en algún colegio católico. Y bueno, resulta que vamos a conocer qué hay detrás de todos estos eventos que se produjeron en 1917, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, claramente. Bueno, 1917. Bueno, les doy la bienvenida a ustedes. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido a Café Ufológico Proyecto Sirio. Muchas gracias por la invitación. Quiero decir apenas hola ti, Richard, y a Rodrigo, profesor Joaquín Fernández. Quería solo esclarecer que los investigadores del caso de Fátima son precisamente el profesor Joaquín Fernández y la doctora Fina de Armada, que ya no está con nosotros, pero ellos dos han sido los principales, aquellos que han empezado a investigar con acceso no solo a los archivos del santuario, también a los archivos nacionales que están en Lisboa, y con un equipo multidisciplinar con varios otros colegas han conseguido desarrollar una investigación científica acerca de las apariciones, no solo del caso de 1917, pero el profesor Joaquín Fernández ha también hecho una búsqueda acerca de todas las otras apariciones que han ocurrido en Portugal a lo largo de los siglos. Y eso es algo que el profesor puede hablar un poco más, con más detalle. Hemos estado envolvidos en varios documentales en conjunto, nomeadamente para el canal Historia, que, como ya he comentado, ha sido, ¿se dice censurado? Censurado, sí. Sí, sí.
que no ha pasado en la televisión. Pero, en fin, casos raros, ¿no? Es una muy buen indicador. Sí, Así es. sí. Bueno, ahora le damos la bienvenida al profesor Joaquín Fernández. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, Buenas. aclarando un poco ese detalle también del tema de la investigación. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. De verdad, es un placer, un honor. Yo he estado revisando algunos de sus participaciones en algunos programas, algunos de sus publicaciones que son sumamente interesantes y vamos a seguramente a desarrollar una excelente conversación en base a este tópico. Bienvenido. Gracias a todos. No lo sé si diga buenas noches y buenos días en función Buenas tardes. Buenas tardes en el caso de Sudamérica. Yo pienso que estamos hablando con la gente de Perú, me parece. Sí. ¿Otros países de Sudamérica o no? Sí, Chile, Argentina. Perú. Tal vez Brasil. Gente, Sí. Brasil también. Brasil también, porque hay amigos de Ótimo. Brasil que nos siguen también. Ótimo. Me parece que el punto de partida de vuestra cuestión básica se sincroniza bien con el título de nuestra antología, Fátima más allá de la fe. Es eso la antología, los libros que ha sido publicado el año transato, que reúne cerca de 18 textos de investigadores pluridisciplinares desde la física, astronomía, psicología, sociología, teología incluso, y por tanto permite, no fondo, ir a camino de vuestra interpelación, que me parece muy justa y muy interesante. Por supuesto, es un punto de partida muy paradoxal, muy polémico, muy complejo. Es imposible simplificar aquí todas las ramificaciones y complejidades que el tema mariano aporta a nuestra reflexión actual. Yo creo que no estamos en un estadio de investigación que supera en mucho lo mero patamar de la fe, de la creencia básica en estos fenómenos que son siempre reportados y son reportados a materia de la dogmática católica, de la aparición mariana, entendido como la aparición física, la descida de la Madre de Cristo a la tierra en Fátima 1917, hablando con 3 niños muy simples de la tierra más profunda de Portugal, tierra humilde, muy pobre, numa conjuntura difícil de la guerra, la Grande Guerra Europea, como sabéis, que aportaba conflictos importantes entre la Iglesia Católica en Portugal y el nuevo gobierno de la República. Pues estamos a 7 años de la declaración de la República que sustituyó el régimen de la monarquía en Portugal en 1910 y que ha hecho desencadear una polémica muy fuerte entre la supremacía de las instituciones religiosas que eran fácilmente perceptibles en la sociedad portuguesa y el nuevo régimen republicano que intentaba sustituir la fe religiosa por la fe republicana. Por tanto, nos estamos situados en 1917, a la fecha de las apariciones en Fátima, num clima de grande antagonismo entre 2 grandes instituciones, o Estado, o governo republicano, o Partido Republicano, que era muy importante en las clases urbanas, obviamente, en la empresa portuguesa principal, y después un Portugal rural profundo, analfabetizado, sin cultura, con un grande déficit de conocimiento, que estaba obviamente maniatado y dominado por las convicciones religiosas. Y eso ha hecho que muy fácilmente la idea que Nuestra Señora, Madre de Cristo, de Jesús, haya descendido a la tierra portuguesa,
ha hecho que la Iglesia, pasados algunos años, pudiese encarar esa posibilidad, esa narrativa, como una especie de contraataque face a la supremacía republicana las ideas jacobinas que habían sido impuestas por el gobierno republicano y que intentaba sustituir la religión católica en muy pocos años por una religión laica profana de matriz republicana, positivista, como se dice en términos filosóficos. ¿Okay? Y por tanto, estamos en este escenario de conflicto muy intenso entre dos grandes instituciones, que es la Iglesia Católica Romana, Apostólica, y la fe, la Iglesia positivista republicana, que hacía la su emergencia en nuestro país a partir de 1910. Este es el escenario que ha favorecido la eclosión y la victoria posterior en pocos años hasta la década de 20 de la idea y del mito de las apariciones marianas entendidas como visitas físicas de la Madre de Dios, la Madre de Jesucristo, en este caso a tierra portuguesa, entendida como un país favorecido y beneficiado por la visita de la Madre de Dios. Hay que comentar también, y no se pueden olvidar las personas hoy en día que tienen todo el tipo de comunicaciones, pero en 1917, en ese local de Cova de Iría, no había electricidad, no había radio, no había televisión, no había nadie, ¿eh? Las personas son incultas. Los niños, la única cosa que hacían el día era rezar y ir con su rebaño de ovejas al monte, ¿no? No tenían contacto con más nada. Y una otra cosa que conviene decir también es que al inicio, tanto el cura local como la iglesia no veían la posibilidad, no reconocían la posibilidad de que sea la Virgen María a aparecer ahí, ¿no? En ese local. Eso ha sido la población, el pueblo, la sociedad que ha hecho presión a la iglesia a decir que, bueno, es la Madre de Dios, es la Madre de Cristo, y por eso vamos incluso han sido las personas a construir el primer monumento de adoración a la Virgen. Eso que no estoy diciendo ningún error, Sí, claro. Pero la iglesia solo más tarde, no al inicio, pero solo más tarde, después de sentir que no tenía control sobre la situación, ha adaptado la narrativa para su propio provecho. Excelente, Francisco. Bueno, y quiero aprovechar también en darle la bienvenida a Rodrigo Fuenzalía, que está el día de hoy con nosotros. Rodrigo, de verdad un gusto también tenerte aquí, como siempre en el panel. Y bueno, justo Joaquín nos estaba describiendo, al igual que Francisco, un escenario sociocultural, ¿no? En el cual se estaba... Histórico, político y cultural. Claro, en el cual se está desarrollando la población en Portugal en ese momento, en el momento de la aparición de la Virgen María, ¿no? Entonces, sobre esto, yo quisiera preguntarles qué, en relación a las investigaciones que se dieron, ¿qué ideas en primera instancia eran las que manejaban principalmente? No te estamos a oír, perdona. Hay una falla en el interferencia. sonido. Hola. ¿Ahora sí? ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí. Ahora Sí, ok. No, la pregunta era en relación a qué filtro cultural era el que manejaba, en este caso, el testigo o los testigos principales de Fátima, de la interacción o del el primer contacto con, vamos a mencionarlo de esta manera, con la Virgen o la entidad. La luminosa. Sí.
Bueno, nuestras investigaciones preliminares con la saudosa colega doctora Fina de Armada han conseguido una cosa, un hecho fundamental en nuestra investigación, en los resultados, los datos que nos conseguimos reunir sobre los acontecimientos, sobre los eventos preliminares en 1917. Es el facto que nos conseguimos abrir una especie de muralla, una muralla de aço, muy difícil de transpor por los historiadores laicos profanos, porque hasta las fechas de nuestra investigación, solamente la investigación religiosa, católica, ha podido pesquisar, investigar, reunir los datos de la investigación de los cuestionarios, los interrogatorios iniciales hechos por el párroco de Fátima, Manuel Márquez, durante los meses de las apariciones, entre mayo y octubre. Todos los meses el párroco de Fátima, Manuel Márquez, llamaba a los niños y los interrogaba sobre lo que habían visto en aquel momento, no día anterior. Es precisamente con base en los interrogatorios paroquiales originales y después los interrogatorios oficiales de 1923, que son también muy importantes, que nos conseguimos hacer nuestra investigación. Y ahí es la parte más importante y afirmativa de nuestra investigación, porque ha revelado datos fundamentales para distinguir toda uma elaboração posterior do ponto de vista dogmático católico e as verdadeiras informações que nos han conferido uma imagem muito mais próxima da realidade, segundo os niños, em los próprios momentos de sua experiência, que ha permitido definir muito mais claramente los detalles, los parámetros físicos de la llamada aparición o la entidad luminosa de muy baja altura, que era tratada como una especie de niña luminosa, una boneca de luz que es muy distinta de la concepción estatuaria de la Virgen María consagrada como estereotipo que conocemos en nuestras iglesias de todo el mundo católico. Por tanto, es la matriz esencial, es la descoberta de los detalles esenciales de los primeros interrogatorios de 1917 hechos pelo párroco de Fátima, que se distinguen en absoluto después de la construcción dogmática más próxima de la estatuaria consagrada de la Virgen, que es obviamente un culto milenar, casi con más de 1000 años, desde el concilio de Éfeso, cuando de facto la Virgen María ha ganado una importancia y una supremacía muy evidente, face inclusive a su Hijo Jesucristo. Es la victoria de la concepción de la Madre de Dios y no apenas la Madre de Cristo, que ha salido de las deliberaciones y conclusiones del Concilio de Éfeso, de cerca do século IV antes de Cristo. Portanto, é aspecto muito importante que eu aclararia de afirmar, que da importância decisiva de nuestra investigación, desde, obviamente, la intervención de nuestra colega doctora Fina de Armada, que ha permitido distinguir en absoluto las diferencias absolutamente evidentes entre la descripción original, principalmente hecha por Lúcia dos Anjos, y la concepción, digamos, dogmática, estereotipada de la estatua, de la imagen consagrada de la Virgen María, que es hoy aquella que está no santuario hoy mismo. ¿Rodrigo?
Sí, ¿qué metodología fue la que utilizaron para encontrar estas descripciones que no eran pintadas con el dogma, sino las descripciones originales? ¿Cómo fue el abordaje metodológico? Abordaje metodológica con la consulta a los documentos transcritos, escritos. Aliás, hace pocos, 3 años, yo tuve la oportunidad de consultar los archivos Formigão, que es la denominación de la propiedad de un grande investigador, un padre, un teólogo, Cônego Formigão, que ha desarrollado un conjunto de interrogatorios posteriores en los años 20, que ha reunido todo el material de depoimentos esenciais e originais, inclusive los interrogatorios de 1917, hechos pelo párroco de Fátima, y por tanto son depoimentos escritos, los originales, no hay cualquier interpolación posterior de esos escritos, son exactamente los que fueron escritos en la época, sin cualquier intervención posterior de nadie. Y por tanto, la base de nuestros trabajos ha sido partir de los documentos originales y no de segundas, terceras, cuartas interpolaciones de textos impresos, reimpresos, relidos, reinterpretados, etcétera, etcétera. Portanto, me parece que ha sido a via necessária para respeitar as próprias evidências e o trabalho da historiografia que parece ser mais respeitável. É cumprir e observar os documentos originais e não seguir transcrições tardias, interpolações abusadas, exageradas, no sentido de la configuración más propicia, más próxima del dogma católico, porque todos los detalles de la figura nos han sido transmitidos muy detalladamente pelos 3 niños en 1917 durante los interrogatorios paroquiales. Es lo núcleo, la clave esencial de nuestra investigación. Son los documentos originales de 1917, después, con certeza, sin abdicar de otros testigos de la época, personas para lá de los niños, que han testemunhado un conjunto apreciable de manifestaciones físicas, como lo llamado Milagre del Sol, en octubre de 1917, donde nos podemos retirar, de acuerdo con, obviamente, lecturas científicas actuales, un conjunto de relaciones entre causa y efecto, ¿no?, que se pueden deducir de conjunto de manifestações ditas solares, entre comillas, ¿no?, que são universales nestas ocorrências ditas marianas, e em muitos dos casos que eu reportei relativamente às evidências e às ocorrências do século XIX e XX em Portugal, são aqui repetidas ad nauseam, como se pode dizer, porque os efeitos são repetidos, são sistematizáveis e são passíveis de interpretação científica hoje com os instrumentos que a ciência dispõe. Profesor, si me permites, adelante, Francisco. Hacer aquí un paréntesis o incluir más información que el profesor Joaquín estaba diciendo. La descripción que Lucía ha hecho al párroco, al cura local, que bueno, es el documento original donde se debe basear la investigación. Con esa descripción, el marido de Fina de Armada ha hecho un dibujo que es muy conocido en la internet, la figura correspondiente a la descripción de Lucía. Y esa figura
esa muñeca, no es de facto, no hay similar en la iglesia cristiana o católica. Es algo original. Pero la imagen que hoy conocíamos en todas las iglesias de la Virgen María es, como el profesor Joaquín ha descubierto y Fina Armada en sus investigaciones, es una réplica que ha sido hecha en 1920 por un comerciante de Torres Vedras, de una localidad próxima de Fátima, que ha ofrecido, que se ha basado en una imagen de la Señora de la Lapa y ha creado una imagen similar que ha ofrecido al santuario, que todavía en 1920 estaba a ser... No existía santuario, es una capella. Claro. Y a partir de ahí se ha creado la imagen que todos nosotros conocemos hoy en día. Pero la original, no, incluso cuando esa imagen ha sido ofrecida, Lucía ha dicho también que esto no es lo que había visto en las apariciones. Ella propia ha dicho, esto no corresponde a lo que he visto. Wow. Inclusive, Francisco, me permite, inclusive hay un pequeño, grande detalle en la construcción o la idealización de la figura de Lucia. Yo tengo una redacción manuscrita de la propia Lucia, que tengo en mis archivos, que describe al escultor o responsable por la concepción de la escultura de la Virgen, que la señora tenía una bola, una esfera pendurada de lo pescozo por una corda, que obviamente no fará parte de la concepción gráfica de la estatuaria. Por tanto, es apenas... Exactamente. Hasta Exacto. aquí. Ese es el dibujo original a la derecha. La esfera luminosa pendente de lo cuello de la entidad, que se la asegura en la mano, es exactamente lo que Lucia ha manifestado a lo escultor con esta precisión que yo tengo la descripción reproducida por la mano de Lucia, configurando y aseverando y confirmando que se trataba de una bola. Esta bola, a medida que el tiempo ha pasado, que el culto se ha desarrollado, ha sido transformado en un corazón de María, el Sagrado Corazón de María, que es una especie de subculto del marianismo que ha traído millares y millones de adeptos. Y por tanto, estos pequeños detalles de la figura que hacen un contraste absoluto con toda la dinámica, la construcción y la imposición de una figura a partir de la estatuaria consagrada, que obviamente no ha sido edificada y concebida en los siglos XX, mas obviamente viene muy de siglos atrás, la construcción de la Edad Media, del Renacimiento, de toda la arte románica, que ha concebido la figura de María en trámites absolutamente ajenos a la descripción hecha por Lucia y los niños, sus primos. Doctor, y bueno, perdón, profesor, quería hacerle una consulta sobre quién es la entidad, la institución que está custodiando los documentos originales de la transcripción de los interrogatorios a Lucía. Es una congregación de hermanas que está sediada en Fátima. Es una congregación que ha sido establecida y fundada pelo Cônego Formigão, un de los grandes apóstolos de Fátima, que es lo responsable, como a poco ha dicho, de la reunión de toda congregación, de todo material documental
epistolográfico, de estudios, impresos ou originales, e todo esse material impreso ou manuscrito original está sediado em uma congregação de hermanas religiosas em Fátima. Obviamente, qualquer historiador, haciendo o respectivo pedido, puede confrontar todo esse material conforme eu he podido fazer há 2, 3 anos atrás, quando com um realizador espanhol, Javier Sierra, eu penso que conheceis, investigador e autor de um documentário muito interessante, para o qual me invitou, muito simpaticamente. Eu he podido, através de Javier Sierra, redescobrir los documentos originales, las transcripciones originales de ese famosísimo y fundamental y esencial interrogatorio de los párrocos de Fátima original de 1917, que nada tiene a ver con las reinterpretaciones posteriores durante la década de 20, 30, que ha sido consagrada y admitida por los creyentes que hoy mismo nos vimos en Fátima, hoy mismo en la peregrinación de agosto, que continúan a creer que ha sido mismo aquella representación estatuaria que ha descendido en la tierra, en las tierras de Fátima, tierras de Portugal, ¿no? Es curioso que las apariciones han sido todos el día 13. Uy, Richard se ha caído, ¿no? Abducido. Abducted. Aquí un desaparecimiento. Sí. Pero continuamos transmitiendo en YouTube. Exacto. Pero lo que voy a decir, voy a esperar por Richard para que lo pueda oír también. Entre tanto, nuestros seguidores van a tener que esperar un poco. Sí. Problemas de conexión. Qué interesante. Qué interesante Ahí todo. está. Ahí está. Ahí está. Sí, oye, lo que pasa es que Richard de Missing vuelta. time. lo que pasa, ¿saben qué? Es que justo estamos a previos minutos de que una tormenta pase, la tormenta Fred, una tormenta tropical, y la señal del internet está que sube, baja. En la Claro, mañana despertamos con una cantidad de rayos y eventos lumínicos, atmosféricos que, bueno, de repente, en base a esto, le voy a hacer la siguiente pregunta al profesor Joaquín. Si bien es cierto, nos mencionó algún tipo de características que se presentaban en torno a las apariciones de este tipo de entidades, ¿no? ¿Hay algún tipo de antecedente? Y bueno, yo quiero que nos precise ese detalle sobre las características que se manifiestan antes de la aparición de este tipo de entidades, de manifestaciones. Muy buena cuestión, porque de hecho nuestro trabajo ha mostrado una serie de paralelismos comparativos entre efeitos físicos, psicofísicos, atmosféricos, que são padrão repetitivo e sistemático de um conjunto de manifestações que não são propriamente do foro apenas e não só do foro religioso mariano. São todas as propriedades e características que podemos avaliar em os chamados fenómenos OVNI, inclusive os chamados encontros cercanos, em que a presença de fenómenos físicos e psicofísicos hace uma presença efetiva, reiterada e continuada. Desde os efeitos luminosos que precediam a aparição da senhora, uma espécie de relâmpago de luz, as sensações auditivas muito importantes e significativas em lo processo de comunicação. Nós podemos articular e podemos concretizar, incluindo dados laboratoriais,
medindo la intensidad y la gama de frecuencia de los llamados sonidos de abeja que las personas sentían apenas y tan solo cuando Lucia decía que la señora hablaba con ella. Solo en esas circunstancias se oía los circunstantes alrededor del árbol a la encina del contacto, donde Lucia y sus primos hacían lo contacto, la visualización interior, me parece, no obviamente exterior, porque sería una aparición, digamos, repartida por toda la multidão presente, pero estos datos auditivos que las personas alrededor de los niños también sentían apenas cuando Lucia decía que la señora les hablaba. Los sonidos de abeja es una frecuencia cerca de los 300 Hz que nos podemos registrar y comparar en termos laboratoriales, en comparación con estudos entomológicos, los propios estudiosos de los zumbidos de abeja, que si nos podamos recoger en la literatura científica. Por tanto, es apenas dos, tres datos de naturaleza física que nos permite comparar la naturaleza de los efectos circundantes y manifestantes a cuando ocurrían las apariciones de la entidad luminosa, que era conducida en el interior de un haz de luz muy intenso, cilíndrico, que se hacía manifestar después encima, no topo de la pequeña árbol, de la encina, a zinheira, como decimos en portugués, que era el punto de contacto durante las apariciones, las 6 apariciones entre mayo y octubre de 17. Después, obviamente, lo principal público aspecto ha sido lo llamado Milagro del Sol, de 13 de octubre de 1917, cuando una esfera luminosa, un disco muy parecido con un disco de plata, según varios testigos cualificados, no personas humildes de Fátima, mas gente de la universidad, jornalistas, gente alfabetizada, obviamente, ha sido sorprendida por este tipo de manifestaciones. ¿Me puedo aquí presentar esta descripción muy interesante? Wow. Un objeto oval desenhado em duas perspectivas, uma na perspectiva de um plano horizontal e outra num plano mais vertical. Curiosamente, não são dados descritos por pessoas do pueblo, pessoas que visitaram, enfim, por curiosidade. São dados apresentados por 2 sacerdotes que estavam presentes entre a multidão. É testigo autorizado, obviamente, eram padres com alguma responsabilidade, também, obviamente, eram dotados de alguma cultura, de alguma perspectiva e perspicácia observacional, e são os primeiros a sugerir, isso é muito importante e muito interessante, que este objeto era a aeronave com que ha sido conduzida a senhora hasta a caballería. Los 2 sacerdotes son los primeros a tener la percepción que se trataba de un objeto que probablemente teria transportado como uma espécie de aeronave Nuestra Señora hasta lo local de contacto. Es absolutamente extraordinario este concepto. El coche que transportaba não de 2 laicos republicanos, contestatários, ateus, etc., mas de 2 sacerdotes que estavam presentes nas aparições de 3 de setembro. Esta descrição é relativa a setembro, um mês antes de lo famoso Milagro del Sol. Portanto, são pequenos detalhes, pequenos, grandes detalhes importantíssimos,
para podermos hacer alguma autoridade quando apresentamos estas correlações entre os detalhes físicos, psicofísicos do mito ou do fenômeno mariano, da experiência mariana, e os detalhes correlativos das experiências ovni profanas, laicas, contemporâneas. Se puedo decir Sí, algo adelante. que iba a decir a poco, que todas las personas tienen que entender que las apariciones, la primera aparición ha sido solo a los niños, el día 13 de mayo. Después, todos los meses, más gente, porque se había comentado entre las personas y más comentarios había, entonces más personas iban al día 13 de cada mes intentar ver lo que los niños veían, pero solo los niños lo veían, ¿no? Las otras personas no vieron nada. Entonces, es interesante que todos los días 13, entre mayo y octubre, habría la aparición, pero el mes de agosto, y hoy es día 13 de agosto, el día 13 de agosto los niños no estaban en el local, porque habían sido llevados por un párroco, por un cura, para una interrogación, y no estaban ahí, pero los efectos físicos se producirán. Las personas que estaban ahí a intentar ver cualquier cosa, oyeron el trubón, vieron también algo luminoso, entonces significa que algo estaba preparado para ocurrir ahí, pero los experienciadores, los niños, no estaban ahí y por eso solo el día 19 estaban ahí. Es interesante también entender que a pesar de solo los niños veren la entidad, las otras personas, como el profesor Joaquín estaba diciendo, conseguían percepcionar los otros efectos físicos. Y entonces, por ejemplo, hay descripciones que Fina de Armada también refiere en su investigación de las bolas luminosas que rodaban en las nubes, los sombreros voladores. Hay un conjunto de efectos que las otras personas consiguieron ver, pero no consiguieron explicar lo que estaban a ver, porque era tan sensacional que para ellas era completamente algo de otro mundo, ¿no? No consiguieron entender. Y después, lo que Fina también dice, cuando ha conseguido tener acceso a los documentos del santuario, que había una carpeta solo para, ¿cómo se dice? Efectos raros, efectos extraños, que el día 13 de octubre no solo hubo casos, y pienso que el profesor puede decir, de coches donde sus ventanas se han quebrado, la combustión de gasolina, problemas mecánicos en los problemas autos. mecánicos. Sí, por eso ha sido algo muy impactante para las personas, ¿no? No solo también la propia descripción del segundo tipo. Exacto, sí. También el disco grise con muchas luces rodopiando que ha pasado más que una vez por encima de la cabeza de las personas. Ha sido todo un espectáculo increíble, ¿no? O sea que se produjeron eventos paralelos a lo que fue la aparición de Fátima el día 13. Sí, exacto. Y todos estos eventos tenían o guardaban relación con características vinculadas al fenómeno OVNI. Exacto. Ya. Si me permite, sí, adelante, Richard, Rodrigo, adelante. Quería recordar aquí un plano de lo local en la vertical de sobrevolo del objeto dito solar sobre la multitud de testigos situados nesta linha
nos consideramos aquí las personas que han cuyo testigo ha manifestado la sensación de calor, sensaciones de secagem del suelo porque había llovido intensamente, sus ropas han secado inmediatamente, instantáneamente, así como el suelo que estaba completamente lleno de agua, sensaciones de curas fisiológicas, e, portanto, todas estas pessoas estão situadas numa pequena faixa de território que corresponde à passagem na vertical do dito objeto solar sobre a multidão, sobre as pessoas que estão aqui situadas. Portanto, é uma recolha de testigos em primeira mão, cerca de 30 testigos que nós podemos recorrer em primeira mão, que han citado e referido sensações diversas de plano físico e psicofísico também, e sensações externas de calor, manifestações de calor súbito, intenso, tipo microondas, que durante a passagem do objeto, muito próximo a altitude, muito próxima de uma árvore, num pinheiro, cerca de 30 metros de altura. Portanto, é um rasmote, como se diz em francês, muito cercano à superfície da multidão, onde estavam reunidos os testigos, e é uma sensação muito física, e compreendo que ha sido uma sensação extremamente emotiva e emocionada de todas aquelas gentes que acreditaron que era o verdadeiro sol, nuestra estrella madre, que ha aproximado de la Tierra. Si fuera el sol, no estaríamos aquí hablando en este momento. Así es. Profesor, una pregunta. Un pequeno detalhe, se me permite, Richard, mostrar exatamente o depoimento que ha citado a pequena esfera pendente de las manos de la señora. Es aquí una escultura de un principal escultor de las estatuas de Fátima, Guilherme Tedin, que eu ha podido consultar y visitar en su oficina, aquí muy cercano de Porto, y que muestra claramente la pequeña esfera pendente de las manos. No es nada parecido con un corazón, es una esfera luminosa. Es una esfera, ¿verdad? Qué buena. Buenísimo. Muy desafiante sí, por las creencias establecidas. Sí. Pues Richard ha caído nuevamente. Le ha llegado un rayo. Nos ha escapado, ha sido aducido. Nos ha escapado otra vez. Va a llegar con una esfera. Así. Sí. Y con una mensaje. Voy a aprovechar la abducción de Richard para hacer una pregunta, Joaquín. ¿Qué expectativas tenían ustedes cuando comenzaron la investigación? ¿Qué expectativas antes de tener todos estos datos? ¿Qué pasaba por la cabeza de ustedes? Un principio básico de los historiadores de la historia, el principio de la curiosidad en esclarecer nuevas vías de entendimiento de lo pasado. Me confieso que he sido influenciado esencialmente por las teses ya manifestadas y entonces ya escritas e impresas de nuestro colega Dr. Jacques Vallée. Vale, perfecto. Dr. Jacques Vallée ha sido lo primero a aclarar esta nueva perspectiva, en esta nueva panorámica de interpretación entre los motivos religiosos, míticos, folclóricos y los motivos actuales no contexto laico-tecnológico de los ovnis. Ha sido un clic que me ha hecho en la cabeza quando interroguei e desafiei um desafio, uma aposta com minha colega a doutora Fina Armada, num determinado ano, no início dos anos 70, quando eu disse, Fina, por que não reinvestigar as aparições de Fátima? Ha sido uma pergunta um pouco intempestiva, mas que a Fina da Armada, depois de umas certas explicações de minha parte, algumas convicções,
exposiciones más firmes, ha sido finalmente convencida que sería una buena pista de interplantación histórica que se podrá hacer en nuestros tiempos. Claro que ha sido un trabajo de pesquisa ao longo de seis anos consecutivos, muito difíceis, com alguns obstáculos complexos, e depois com uma primeira receptividade a partir do nosso primeiro livro, que ha sido publicado em 1982. Ahí sí. Ahora con más de 40 años, es un verdadero monumento. Ha sido obviamente una primera provocación junto de los clérigos más conservadores, mas não propriamente o clero urbano, mas o clero mais rural, menos informado e menos esclarecido, que ha recibido un poco mal nuestras propostas de reinterpretación de los fenómenos de Fátima. Mas a pouco e pouco os próprios colegas e os próprios colegas que participam aqui em nossas interpelações em Fátima, mais allá de la fe, colegas da teologia, padres e teólogos com quem estabeleci laços muito fraternos de entendimento intelectual, pessoas muito respeitadas no seno da Igreja Católica, pessoas dotadas e convictas, que obviamente las apariciones de Fátima serán hoy, segundo las nuevas interpretaciones que la propia Iglesia, algunos sectores de la teología católica hoy admiten, que serão mais visiones do que apariciones. Visiones no sentido que serão obviamente experiências interiores personales, não partilhadas pela multitude de gente que estava observando e partilhando as aparições durante maio e outubro de 1917, mas que serão mais que esse o entendimento do cardeal Ratzinger, o Papa Paulo, o Papa qual é a denominação de Ratzinger? Papa... Me equivoquei agora na designação. Sí, es Ratzinger, pero no es Pablo, es... no, Ratzinger era... Oh, quedamos todos en blanco. No, blanco, absoluto. Sí, quedamos en blanco. Aqui uma influência diabólica que ha apagado. Ratzinger, que era o responsável da Congregação de la Fe no Vaticano, que no ano 2000, precisamente no ano 2000, ha escrito um manifesto sobre as aparições de Fátima, considerando essa nuance, não as aparições Joseph Ratzinger. partilhadas. Joseph Ratzinger. Mas Papa Bento XVI. Bento XVI. Benedicto. Benedicto. Es Ratzinger que propone en primera mano la sustitución del concepto de apariciones pelo concepto de visiones, no sentido que es una experiencia única, interior, personal de cada vidente, y no algo partilhado por la multitud, que obviamente no ha sido, aparte de los fenómenos atmosféricos desarrollados en octubre de 1917, onde ha sido descrito o disco metálico que ha sobrevolado la multitud de los testigos y ha demostrado los efectos físicos que ha hablado há pouco. Portanto, hay aquí una nuance muy importante desde el punto de vista de la teología católica, que es preciso subrayar que desde muy temprano que ha dicho y ha informado que las apariciones marianas
não constituem, nunca constituíram um dogma de fé. No, nenhum católico, nenhum crente é obrigado a creer en las apariciones marianas, Fátima u otras, una decena que son consideradas verídicas, legítimas para a Igreja Católica, por Vaticano, e, portanto, aqui não há nenhum princípio que obstaculize a investigação científica em torno das aparições marianas. É apenas uma matéria de convicção, porque se trata de uma revelação privada e não de algo que seja inscrito na dogmática obrigatória de crença de los católicos e de los cristãos, que é unicamente o Evangelho de Cristo. Esto sí es lo único tema obligatorio, lo único dogma de fe que moviliza y que obliga a los católicos, los evangelios, y nada más do que eso. Profesor, bueno, disculpen los inconvenientes por la señal, sino que estamos, no sé, voy a tener que elevar una queja a AT&T porque ya la cosa está terrible. Es verdad. En relación a la geografía, en 1917, ¿cómo describiría Fátima en ese momento? ¿Y por qué va la pregunta? Porque a lo largo de la historia, a lo largo de la investigación ligada con el tema ufológico, se describen ciertos aspectos naturales, ¿no? Usted mencionó, por ejemplo, el tema de los relámpagos, pero también se habla de la vegetación, se habla de agua corriendo, ¿no? Agua corriente o otro tipo, claro, una fuente de agua o algún tipo de elemento natural que podría activar de alguna manera esta manifestación. Entonces, ¿usted ha encontrado alguna similitud? Claramente es una cuestión muy importante que Richard ha colocado ahora, porque ha sido desarrollado por mí en nuestro libro más reciente, Las otras Fátimas, donde ha hecho una reconstrucción histórica y no solo de todo el entorno ecológico de las apariciones marianas. O sea, yo veo aquí en todos estos fenómenos una relación bastante intensa entre la geología, entre lo medio ambiente, los árboles, las fuentes, la agua, las rojas. Y por tanto, nos tenemos aquí una ecología que ha introducido con base en la investigación de otros catálogos de apariciones marianas a lo largo del curso de los siglos en Portugal. Yo he reunido, para além de los 16 casos de los siglos XX, 19 y 20, yo he reunido 53 casos de siglos pasados, desde la Edad Media hasta los siglos XVIII. E, portanto, com todo esse material, eu procurado fazer um contraponto entre os lugares das aparições e as características do entorno do meio ambiente, procurando linhas de referência desde as fuentes, os acuíferos, as grandes rojas, la geología en términos de fallas geológicas, por ejemplo, y es una porcentaje muy interesante de más de 30% de los casos referidos de apariciones marianas se sitúan muy cerca de grandes fallas geológicas en nuestro territorio. E, portanto, poderão aparecer aí sintomatologias curiosas de relações de causa e efeito do ponto de vista físico, do ponto de vista energético, que pueda atrair determinadas inteligências ou psiquismos. Eu creio que há aqui, por detrás do fenômeno mariano, psiquismo óbvio, que conduz uma estratégia de aproximação aos humanos, que procura, no meu entendimento, numa tese bastante ousada, tirar partido da energia manifestada pelas orações coletivas das multidões. Aliás, uma tese que grande investigador
gallego Salvador Freixedo ha manifestado en sus libros y que me ha impresionado de cierto modo, que ha procurado confirmar de algún modo si esto era verídico, si era lógico que estas entidades preprogramassem uma reunião sistemática, como se vê e confirma em todas as narrativas. A ideia essencial destas entidades é chamar os crentes a reunir multitudes de gente para orar sistematicamente em torno de um templo que é, obviamente, o local onde as pessoas se reúnem para orar. E isso ha sido confirmado, eu ha manifestado, ha escrito aqui neste último livro, As Outras Fátimas, a experiência fundamental de um físico norte-americano durante as aparições de Medjugorje, na ex-Jugoslávia, onde ha sido possível registrar energias de uma ordem fantástica e que não poderiam ser as radiações nucleares, porque obviamente toda a gente que estava aí reunida teria morrido em pouco tempo. Ha sido uma tarefa, uma experiência fundamental que viene ao encontro da tese, da hipótese, que de facto durante as manifestações coletivas de oração, não só em Fátima, mas em todos os grandes centros marianos, nos templos mandados erigir, cujo pedido é feito pela entidade para que se faça um templo, uma igreja, para que a multidão se possa reunir e congregar orando sistematicamente. Eu penso que é uma hipótese muito interessante que ha sido confirmada por um físico americano durante as experiências que ha hecho em Medjugorje, nas aparições da ex-Jugoslávia nos anos 80, durante o grande conflito que ha desgraciado a ex-Jugoslávia, como sabeis, não? E, portanto, é uma pista mais interessante que quizá nós possamos aplicar aqui em Fátima, porque o aparato que é usado para registrar a radiação é muito sencillo e não é tão oneroso como isso, tão caro como isso, e, portanto, possivelmente nós possamos em breve fazer uma avaliação em Fátima durante uma grande multidão, não agora por questões ligadas à pandemia, não é possível reunir multidões de crentes em Fátima, mas quem sabe no futuro possamos usar a mesma metodologia e o mesmo instrumento de avaliação, um simples instrumento que registra as radiações nucleares e não só, e que permite dizer com alguma segurança que a energia mental produzida durante a oração coletiva poderá ser algo que essas entidades que estão por detrás da figura da Virgem Maria façam questão de pedir e de solicitar, talvez, quem sabe, para a sua própria sobrevivência. É uma proposta absolutamente herética e absolutamente desafiadora, que sale absolutamente da norma, mas é assim que se hace o desenvolvimento das ideias e se contraria as ortodoxias, introduzindo teses heterodoxas desestabilizadoras de lo común. No, claro, y eso es lo que se necesita hoy por hoy, ¿no? En realidad no podemos parametrarnos en un solo condicionamiento, ¿no? Aquí Claro. es probable que existan, bueno, dentro de estas manifestaciones una necesidad, ¿no? Estas entidades requieren algo, ¿no? Y puede ser que, como usted lo mencionó, Salvador Freixedo nos da un poco la llave de esta alternativa, ¿no? Dentro de los efectos que produjo de alguna manera la aparición del sol danzante, llegaron a realizar investigaciones sobre algún efecto
vinculado con la radiación en los testigos. ¿Sabes si hay algún tipo de manifestación o reporte médico bueno, que se haya hecho público? Sí, nos tenemos en nuestro estudio 3 o 4 manifestaciones alegadas de curas fisiológicas de problemas de salud, inclusive en la boca, en la piel, que durante, después de la pasaje del dito alegado sol sobre la multitud, han desencadenado reacciones porque las personas sintieron que ha habido una modificación de su estado de salud, que 2 o 3 situaciones eran notorias y después fueron atestados médicamente que las maletas, los problemas habían desaparecido. Y por tanto, desde ese punto de vista, la radiación no sería una radiación nociva, más curativa. Do mesmo modo que han provocado la secagem de la tierra mojada por la lluvia que había caído torrencialmente, los terrenos estaban perfectamente alagados, las personas tenían sus ropas completamente alagadas y súbitamente ficaron con la ropa seca, completamente exhaurida de humedad. E, portanto, temos aqui um efeito muito similar ao efeito que temos nas nossas casas quando podemos retirar a umidade aos nossos alimentos usando os microondas. É um efeito comparativo que nosso colega, o professor Raul Brengel, por exemplo, ha discernido muito claramente em diversas instâncias e ha demonstrado que é possível fazer esse mesmo efeito. E, portanto, é uma sequência de relações entre radiação, efeitos físicos, efeitos notórios no ambiente, na atmosfera, nas pessoas, enfim, em todo o entorno atmosférico, que parece consentâneo com um mesmo tipo de radiação que se aproximaria, nesse caso, se puder confirmar, na gama das microondas. Un comentario solo que estaban hablando el profesor estaba hablando de psiquismo, y es un detalle que no hemos hablado todavía hasta ahora, que es el preanuncio de las apariciones, ¿no? Que un grupo de espíritas que han recibido un mensaje, ¿no? Diciendo que algo iba a ocurrir el día 13 de mayo, y que hay un estudio que el profesor Joaquín también ha tenido acceso, que habla de la posibilidad de cuando hay mayores manifestaciones electromagnéticas del Sol, que nuestra mente puede estar más abierta, más sensible a recibir estas comunicaciones eventualmente, ¿no? Entonces, tenemos un grupo de mediums en Lisboa que ha recibido un mensaje, pero hay un otro... En febrero, la reunión en Lisboa que ha registrado a través de un medium una comunicación subrayada por una entidad llamada Stella Matutina. Stella Matutina es Venus. Venus, claro. Claro. E después, 2 días antes do 13 de maio, día 11, un grupo aquí en el Porto, estoy hablando a partir del Porto, ha exactamente hecho la misma comunicación, llamando la atención para la importancia futura del día 13, iría a ocurrir un facto extremadamente importante para toda la humanidad, incluyendo los espíritas. Aquí, obviamente, salientando y subrayando la importancia de la intervención de los espíritas en todo este proceso, sea lo que fuera, de las apariciones de 13 de mayo hasta 13 de octubre. Por tanto, esta precognición, esta previsión hecha por 2 grupos de espíritas independientes que no se conocían, el grupo de Lisboa ha hecho un anuncio en un jornal importante de la capital, o Diario de Noticias, que en ese mes de febrero
ha publicado um pequeno anúncio com as iniciais 13517, 135917, 13 de maio de 1917, chamando a atenção para a importância daquela data. Do mesmo modo, aqui no Porto, 2 dias antes, nos principais diários aqui da cidade, no grupo aqui do Porto Espírita, publicado também a importância, um pequeno telegrama destacando a importância que iria ter para toda a humanidade o dia 13, passado 2 dias, ha sido esse lo hecho. Nós tivemos lá, digamos, a oportunidade de verificar dia a dia os eventos de maio, os eventos de 13 de maio, que teria ocorrido no dia 13 de maio, de tão importante para toda a humanidade. Não havia nenhum hecho em particular, para além de todas as comuns batalhas que se iam desenrolando na frente de guerra, e, portanto, nada de novo, como diria o Hemingway, nada de novo a oeste, e, portanto, não havia nada de especial. E portanto, no dia 13 de maio, posteriormente, teria que ser conotado com a aparição de Fátima. E é curioso esta assinatura do médium, que o médico ha captado ser Stella Matutina, né? Atribuindo naturalmente aqui uma importância simbólica a toda a mitologia de Vênus e a sua associação mitológica em torno da própria ideia da Virgem Maria. Portanto, há aqui conexões simbólicas, mitológicas, entre as próprias representações de Vênus e a própria, digamos, simbólica da Virgem Maria, porque há aqui, obviamente, aspectos míticos e simbólicos que não podem ser relegados, que não podem ser apagados, mas que, obviamente, se tratam de entender e de analisar num plano mais da simbólica religiosa. Claro, y también hay un detalle, yo creo que el número 13 es esotérico, ¿no? Y tiene Sí, algún sí, tipo si de relación quisermos. con Não, esta... 13, sexta-feira 13, como se diz em português, o Dia das Bruxas. Já temos aqui uma... Para los esotéricos es como que la fecha representa un cambio, ¿no? Para algunos la muerte, para algunos mala suerte, Assim para como otros buena suerte. Los 7, los 3, o ternário, o dia 13. Hay un conjunto de números muy curiosos y que são tratados a nível da numerologia, de um modo geral, com muitos significados. Obviamente não é o meu campo de análises, mas obviamente há aqui uma repetição das aparições 6 ao longo de los dias 13, o que me parece que é algo também produzido por uma espécie de programa informático de alguém que nos visita e que ha estabelecido rigorosamente os eventos para o mesmo dia, a mesma data, o meio-dia solar, quando as manifestações se produziam, incluindo, obviamente, o famoso milagre del sol, etc, etc. Portanto, esse aspecto numerológico é também muy interesante de aclarar. Sí. Una consulta, profesor. El tema de los mensajes, ¿de dónde viene originalmente? ¿Es una información que viene del contacto o es una información colocada por la iglesia? ¿Qué lograron conocer al respecto? Los famosos mensajes de Fátima. A mensagem de Fátima é um assunto que nós estudiamos num segundo livro que publicamos tardiamente, no final do século XX, e que foi publicado em 2002. Fátima nos bastidores de lo secreto. É a tradução do título em português. Fátima nos bastidores do segredo, é o título original. Aqui tratamos quase exclusivamente do desenvolvimento, do nascimento, do lançamento, se quisermos,
da ideia da mensagem, que integrava, obviamente, também secreto. A construção do secreto, obviamente, de nosso ponto de vista, é muito ligada à evolução política pós-guerra, a emergência do comunismo, o confronto com a Igreja Católica, o Vaticano, e, portanto, sobretudo, é uma batalha ideológica que ha sido aproveitada pelos mentores de Fátima, os mentores tardios da construção ideológica da própria Lúcia, durante sua estadia aqui no norte de Espanha, em Galícia, Pontevedra e Vigo, durante os anos de sua adolescência, quando ela foi diariamente assessorada por 2 sacerdotes jesuítas que la industriavam sobre a doutrina, sobre os mistérios católicos, sobre os mistérios, as devociones dos cultos do Sagrado Coração de Maria, e portanto, todo um conjunto de ideias que foram canalizadas numa espécie de enculturação religiosa durante alguns anos e que promoveram convictamente e estrategicamente a convergência da construção mental de uma Lúcia agora professa na sua clausura, com a aprendizagem de muita literatura por parte de seus confessores jesuítas, são 2 confessores jesuítas muito importantes e decisivos, e que han conducido lá a enculturação e dos conhecimentos que Lúcia ia agregando no seu dia a dia em clausura. E depois, a partir de determinada altura, em finais dos anos 30, quando se verifica o grande embate ideológico entre a afirmação do comunismo como grande ameaça à religião católica, obviamente a mensagem de Fátima é reaproveitada e relançada neste discurso, nesta nova narrativa que é aproveitada pela Igreja Católica Portuguesa. Porque, obviamente, em Portugal, depois do debacle da Primeira República maçônica, laica, ha emergido um regime político ditatorial conservador, muito ligado à Igreja. Há aqui uma espécie de recuperação das posições que a Igreja Católica havia tido até o momento em que a República ha emergido e posto, obviamente, a Igreja Católica numa posição muito frágil e secundária. E, portanto, aqui há um aproveitamento óbvio e muito claro entre a posição estratégica da Igreja em seu confronto com o comunismo e com aquilo que, obviamente, Lúcia havia aprendido de seus confessores jesuítas e com a política do Papa da época, de Pio XI, em que, obviamente, esta batalha de bastidores se fazia sentir com grande veemência, tentando introduzir aqui um novo elemento de convicção. Porque em Fátima a senhora havia avisado que ia haver um grande conflito, não é? Interpretado entre o comunismo, a grande ameaça, e a Igreja Católica, a fé católica em geral. E, portanto, há aqui um óbvio aproveitamento político que levou à construção de uma mensagem dividida em 3 partes, na qual a Rússia soviética, era constituída, era encarada como uma grande ameaça à continuidade da fé, da Igreja Católica, das suas posições importantes, que em Portugal recomeçou a ter a partir do momento em que o regime autoritário presidido por Oliveira Salazar também compactuou muito proximamente em todas as manifestações religiosas que, a partir dessa data, a partir da década de 30, se começaram a ser em Fátima.
ha hecho una verificación jornalística reciente en que se ve claramente, par y paso, todas las manifestaciones importantes, todas las celebraciones importantes de los 3 de mayo, 3 de outubro, das várias aparições, todos os elementos governamentais estavam presentes, omnipresentes, se quisermos, com as principais instituições, desde a juventude militarizada, da chamada mocidade portuguesa, tipo juventude hitleriana, a Legião Portuguesa. E, portanto, o Estado português estava presente de corpo e alma em todas as celebrações que se faziam regular e que se continua a ser em Fátima. Obviamente, hoje há uma separação absoluta e clara entre Estado e religião, mas eu creio poder dizer que nesses momentos o Estado e a religião católica estavam unidos numa mesma intensidade, numa mesma perspectiva filosófica e política, tendo em atenção o único e grande adversário comum, que era o comunismo. Y cuanto al segredo, también conviene decir que los registros originales, la confesión original de Lucía al párroco local, no habla también en segredos. Eso es... Nada, no hay ninguna referencia al comunismo. Inclusive hay un error cuando Lucia pregunta cuándo la Grande Guerra iría a terminar, y la señora dice que iría terminar en ese año de 1917, o que fue un error tremendo para una entidad que sería absolutamente consciente y omnisciente. Y la propia señora se equivocó no año do termo de la Grande Guerra, y por tanto es muy interesante este detalle también. Buen dato. Y con respecto a lo de History, ¿no? De verdad que eso me causó bastante preocupación, ¿no? De que una cadena, bueno, que se encarga de difundir ciertos tópicos relacionados con la historia de la civilización humana, entre otras cosas, se niegue a transmitir un documental que prácticamente estaba listo y que, bueno... estaba listo a presentar. Esto ha sido, era parte de un documental, una serie de episodios y llamado Extraterrestres para History Iberia. Y uno de los episodios era solo sobre Fátima. Fina de Armada ya estaba mal, con un cáncer. Hemos estado con ella a filmar un día entero con ella y después, bueno, cuando ha sido lanzado esta serie, todos los episodios eran lanzados al domingo, a las 22 horas de domingo. Cuando ese episodio iba a ser lanzado en exclusivo, el viernes recibo una comunicación por parte de la producción diciendo no vaya a pasar. Recibimos órdenes de la dirección diciendo que no querían ir contra o ferir las convicciones de los católicos. Sí, ferir la susceptibilidad religiosa del público. Y bueno... Pero felizmente en 2017 algo cambió en la orientación del canal de historia. Sí. Sí, ahí sí, pero ha sido un abordaje diferente. Lo llegaron a transmitir. No. Ese episodio nunca ha sido transmitido. No, nunca. Pero ha sido posible para el centenario, para los 100 años de la celebración de los 100 años de la aparición, el Canal Historia ha hecho un documental diferente sobre las diversas abordajes de las diferentes perspectivas religiosas y filosóficas acerca de la aparición, que es un poco diferente del abordaje ovnilogía extraterrestre.
Es algo más filosófico, como impactante para la sociedad. Claro. ¿Intervención de repente de la iglesia o del gobierno por el tema del turismo también podría ser? No. ¿No? ¿No creen? Yo creo que fue una postura muy individual de la Sí, responsable sí. en aquel momento de lo canal. Sí, sí. Felizmente en 2017, no inicio del año, nos ha sido hecho un nuevo convite por parte de la nueva responsable do canal en Madrid, en España, y que ha permitido que una productora portuguesa me fue hecho el convite para desenhar, conceber o guión de ese documentario que se llama Las Fases de Fátima, y que ha sido transmitido, y yo creo que es repetido cuando en vez aún en el canal Historia. Ahí ha sido reunido un grupo bastante numeroso, pluridisciplinar, desde la teología, psicología, física, astronomía, cerca de 20 personas, 20 especialistas académicos, na sua esmagadora maioria, que han dissecado a problemática de Fátima desde o ponto de vista da história, fenomenologia, etc., etc., nas suas principais facetas, por isso, las fases de Fátima. Excelente. Y bueno, con relación a las nuevas apariciones marianas, o sea, ¿se han dado casos en los últimos 20 años de entidades de este tipo? ¿Saben? Lo último caso que eu reseño aqui em las outras Fátimas é nas ilhas de Açores, Portugal, Açores, San Miguel, en el año de 1998. Es el último caso que es reseñado en el século XX. Después no hay verificación de que se saiba, que sea publicado, que sea divulgado, porque hoy yo creo que la Iglesia Católica tiene mucho cuidado en la investigación y la aceptación de ese tipo de alegaciones vindas de gente humilde, de una manera general. No quiere decir que en otras instancias los fenómenos marianos, lo propio mito mariano, no prosiga, inclusive no ciberespacio y nas redes sociales nos vemos manifestaciones de grupos. Eu tenho alguns livros de colegas norte-americanos, de sociologia das religiões, antropologia das religiões, que estão estudando a evolução de cultos evangélicos, mas também a emergência do culto mariano no interior de cultos evangélicos, que é uma coisa absolutamente inovadora. Ou seja, os chamados teleevangelistas estão dando guarida a reclamações, a alegações de visões de Maria, em tudo, obviamente, a cenografia, a ecologia das aparições hoje não é nada daquilo que está representado e estudado neste meu livro. Ha passado do exterior, de la floresta, de los campos, de la naturaleza, pelo interior de las casas, inclusive nos espejos de la casa de baño, los objetos cotidianos de los creyentes que ven la figura e o rosto de María en todo objeto do seu trato cotidiano, e, portanto, há aqui um desvio, uma transferência absoluta de los cenários donde a Virgen María consuetudinariamente aparecería, se manifestaría, para cenários do interior das próprias habitaciones, o que é algo absolutamente extraordinário, não? Buenísimo. É curioso este cruzamento entre os evangélicos que absolutamente não têm que crer na Virgem Maria, é algo que isso para mim é novo. Mas algumas correntes teleevangélicas nos Estados Unidos estão admitindo e fazendo grande propaganda das visões de Maria em tudo o que é objeto corrente no interior das casas, nas pedras, em los espejos, etc., etc. Portanto, novo delírio iconográfico que surge agora
é absolutamente descartado pela Igreja Católica, em absoluto. Claro, claro. Pero surge en el mundo evangélico, eso es lo curioso. É uma contradição que Sí, é um sí, claro oportunismo. Por sí, los mídias, por aproveitamento de claro. los mídias, porque são cadenas de publicitação de grandes massas de adeptos, de crentes, e servem também para reativar suas crianças, não só agora em Cristo, mas agora também na Virgem Maria, sobre determinadas formas, e usando fotografias, polaroides, vídeos, enfim, de muito pouco significado científico e muito pouca clareza, mas pequenas sombras, pequenos detalhes são extremamente valorizados como provas inequívocas que a Virgem Maria continua a manifestar-se agora no interior das suas habitações, o que é absolutamente uma novidade. Buenísimo. Eh, Aquí, bueno, profesor, y en cuanto a los proyectos futuros, y después quiero hacerle una pregunta de materia ufológica para que, bueno, Ajá. ahí nos responda algo. Pero ¿qué proyectos futuros tiene sobre estos temas? De repente algún congreso virtual, algo que se viene. De repente hay intercambio también con la gente de la Iglesia Católica que quiere redescubrir o revisar el evento de Fátima. Es probable que esto se dé. Há sempre a possibilidade de entabular conversações e diálogo continuado com toda a gente, toda a classe de pensamento, de filosofia, de perspectiva religiosa, pluriconfessional. Não hacemos, personalmente não me passa qualquer ideia de afastar esta ou aquela perspectiva de interpretação que possa ajudar a ver mais claro esta problemática que, como digo, não é nova, não é do século XX, não ha nascido em Fátima, não ha nascido com Lourdes, nem com La Salette, ha nascido na Alta Idade Média com os cultos vitoriosos depois, como ha dicho, do Conselho de Éfeso do século IV depois de Cristo, que ha enaltecido a figura da Virgem Maria a um estatuto que não era conhecido, não era admitido hasta entonces. E, portanto, hoje, nossa atividade prosseguirá dentro dos possíveis, desde que a pandemia nos autorize a convocar novos seminários, novas reuniões de aclaramento de ideias, de aprofundamento de hipóteses, com todas as confissões ou não confissões, laicos, agnósticos, etc., mas sempre numa perspectiva de não aceitar ideias definitivas e fechadas. Portanto, sempre tendo em conta que o conhecimento é provisório, o conhecimento de hoje poderá ser contestado ou admitido amanhã, e que a perspectiva futura das várias disciplinas científicas poderão ajudar, como eu creio, e este livro o confirma, para a participação de cerca de 20 académicos em torno da problemática das aparições. E, portanto, o meu entendimento será sempre este, numa abertura continuada a outras hipóteses, a outras ideias que possam, em função dos documentos, sempre em função dos documentos originais e não em função de leituras tardias e contributos e descobertas tipo lâmpada de Aladino, não é? Como quem toca numa esfera e aparece uma resposta miraculosa e milagrosa. Eu creio que este trabalho é um trabalho continuado, de construção continuada, de aportes em função do desenvolvimento das novas disciplinas científicas, sobretudo aquelas que dizem respeito à consciência.
psicologia, enfim, sociopsicologia, a história, obviamente, e, portanto, todos esses contributos serão bem-vindos e, da minha parte, tentarei continuar enfim, a equacionar algumas novas descobertas que puedan ser hechas no futuro para além de outros domínios do maravilhoso, do prodigioso que me têm seduzido ao longo do meu trabalho historiográfico ao longo dos anos. Excelente, profesor. ¿Y qué opina sobre el fenómeno OVNI? ¿Cuál es su percepción sobre este tema? Bien, eu penso que na continuidade daquilo que hablamos em relação aos fenómenos marianos, é um fenómeno omnipresente que se concretiza hoje de uma forma, quizá, segundo alguns testemunhos, mais claros e mais evidentes. Há alguma expectação face a relatórios atuais que o Dr. Francisco menciona, e conhece, e vós outros também conheceis, e eu penso que poderemos estar perante novos dados mais concretos que escapem às elucubrações e concaminações que têm favorecido a construção e a manutenção de um certo mito que ha começado com o mito marciano em tempos alhenos do século XIX, com Herbert George Wells, e depois os outros marcianos de meados do século XX, hasta los extraterrestres, hasta los alienígenas de la indústria cinematográfica norte-americana. E, portanto, é algo que nos acompanha, o nosso imaginário, o nosso desejo de contactar o outro que nós não consigamos imaginar como seja, mas seja como for, a ideia do outro, del outro, é permanente e vem sendo conectada com esse tipo de manifestações de engenhos voadores não identificados, agora com novas designações e novas siglas, como o WAP, não é? Unidentified Aerial Phenomena, que vai começando a destronar a velha sigla do OVNI, como esta destronou no conceito estereótipo de disco voador, ou disco volante, não é? E, portanto, nós estaremos aqui expectantes hasta que las convicciones, las provas, los documentos sejam inequívocos e sejam subrayados, sejam apresentados por fontes competentes, fontes autorizadas, se quisermos, governamentais, seja de um Estado, seja da própria ONU, que possam esclarecer de uma vez por todas a proveniência e a natureza desses objetos que nos estão circundando hasta tanto tiempo a esta parte. Bueno, profesor Joaquín, muchas gracias. De verdad que ha sido, yo creo que esta charla súper contundente en la cantidad de información que nos ha transmitido el día de hoy. Dentro do meu possível portunhol, no, perfecto. Que ha transmitido lo esencial y espero que toda la gente, claro, toda la gente que nos ha oído, espero que ha ficado interesado también en estas producciones. Infelizmente no estão traduzidas em castelhano, estão aí aún em português, mas é muito fácil leitura e quem quiser ousar aproximar-se do português lerá com grande facilidade toda esta informação que está aqui. Espero que todos os ouvintes e quem nos vê em Sudamérica pueda contactar com esta literatura que me parece importante e informativa porque reúne dados absolutamente inéditos, originais e também algumas correlações do ponto de vista filosófico, do ponto de vista historiográfico,
también bastante desafiadoras. Así es, profesor. Bueno, Francisco, también quiero agradecerte. Quiero saber qué proyectos futuros tienes también. ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo va lo de ICER? Cuéntanos un poquito. Bueno, a mí también agradecer la invitación para estar aquí, claro. Proyectos futuros, en ese momento es lo mayor, es de ICER, que el profesor Joaquín también es uno de los miembros fundadores, así como Rodrigo. Y bueno, las expectativas son muy grandes. Vamos a tener el primer gran encuentro presencial, en principio, en Barcelona, al inicio de octubre. Hay mucho trabajo por la frente, porque son en ese momento 29 países en 5 continentes. ICER ha sido registrada en Portugal. Hay una gran responsabilidad, claro. Y también hay un gran desafío, que es conseguir que 29 representantes, con todas la dificultad de los diferentes lenguajes, las diferentes culturas, conseguir trabajar en conjunto. Ese es el gran desafío. Y también con diferentes perspectivas sobre el fenómeno. Ese es con certeza el gran desafío, pero estamos aquí para trabajar a lo largo del tiempo y no para ser algo efímero que ha sido considerado ahora y en un par de meses desapareció. No, queremos trabajar en conjunto y elevar algo a lo largo del tiempo y conseguir finalmente la discusión dentro de las Naciones Unidas, que eso es el primer objetivo. Francisco, te voy a hacer una preguntita, a ver, una curiosidad. ¿Ustedes han conversado con Simonetta Di Pipo en algún momento? ¿Ya han tenido algún acercamiento con ella? No. Todavía no. Okay. No, para allá no. Que lo saca, no. Sí, no. Ella es de la UNOSA, es la oficina que está encargada de los asuntos extra. Sí, para no. En ese momento no. En ese momento solo tenemos crear las bases de abordaje. No hemos hecho ningún tipo de contacto oficial con los departamentos. O sea, estamos apenas definiendo la estrategia. Excelente. Hay mucho. Claro. Nosotros hemos registrado ICER en mayo, ¿no? En ese momento estamos dando los primeros pasos. Oh, qué bueno. Excelente. Seguramente vamos a tener pronto novedades y noticias sobre este. Con certeza tema. Que sí. Ojalá que sí. Bueno, Rodrigo, ¿algunas palabras para ir cerrando esta transmisión? Bueno, feliz de esta tremenda reunión junto al profesor Joaquín Fernández, junto a Francisco. La verdad que encantado, feliz de poder tomar este tópico tan tremendamente trascendente para la cultura occidental, ¿no? Para el mundo católico, y que sintetiza un poco esto, ¿no? La idea de que hay un fenómeno que no podemos entender, pero que nosotros le vamos dando forma a lo conocido, ¿no? Producimos una especie como de disonancia cognitiva así potente a nivel cultural. Claro. Pero es potente para poder entender. No podemos entender el universo de manera distinta a los códigos que uno tiene, ¿no? Pero esto nos invita también a resolver al respecto y a darnos cuenta que hay algo ahí afuera, no sabemos lo que es, pero que deja indicadores, deja señales, y en esa medida también aprendemos a conocer más profundamente otros aspectos de la realidad y la naturaleza, porque esto no escapa a la naturaleza, esto es parte del universo y de muchas leyes que están ahí que tenemos que comenzar a entender. Si Rodrigo me permite, podría decir lo siguiente. Fátima, la versión 1917, hoy sería imposible. ¡Wow! Así es. ¿Verdad? No habría una Fátima versión 17 hoy en día. No. En 2021. Buenísimo. Así es, los marcos refieren. La disonancia cognitiva. Sí, la disonancia cognitiva, sí. Así es, los marcos referenciales han variado mucho, ¿ah?
Lo Claro. quería agradecer vuestra atención y simpatía, Richard y Rodrigo. Muchas gracias. Diciendo gracias, que gracias. ha sido un gran placer hablar de esta parte do Oceano Atlántico, atravesando lo grande océano, como decían los antiguos, ¿no? Lo grande océano, entablar esta conversación tan interesante, también obviamente con la ayuda del doctor Francisco y su invitación. Los míos agradecimientos por vuestra simpatía y acogimiento. Oh, muchas gracias, Sí. profesor. Gracias, las gracias infinitas a usted. El público que ha estado con nosotros seguramente es el mayor ganador de esta Sí, conversación. Los tópicos que hemos desarrollado son sumamente, más que interesantes en realidad. Tienen un componente de extrañeza que durante casi más de 100 años, estas situaciones se han venido dando y originando diferentes pues, narrativas, como usted bien lo dijo. Ahora estamos tratando de darle un poco de forma a una realidad que, bueno, ha estado seguramente en paralelo a al inicio de la civilización del ser humano, con lo que, o lo que entendemos como, ¿no? Como el ser humano en un desarrollo ya como sociedad donde la cultura, la política y diferentes facetas se van reuniendo y van generando pues todo un molde, ¿no? Que bueno, lo vemos ahora. Usted mencionó algo que me parece genial, que es que Fátima no se desarrollaría en un tiempo como el de hoy, ¿no? Con nuevos marcos referenciales, nuevos filtros Obviamente. culturales, todo algo muy distinto. Es por eso que ya hace mucho tiempo que no vemos una manifestación de extrañeza como la que se produjo en 1917. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, de verdad que ha sido un placer tenerlos aquí. Y bueno, quiero, aparte, antes de cerrar, quiero compartirles unas cositas. Ustedes pueden, a todos los amigos que están interesados en el trabajo del profesor Joaquín Fernández, pueden ingresar a Amazon. A ver, aquí lo tengo, por aquí, perdón. Sí, Aquí, sí, tenemos Amazon, edición, aquí, aquí la edición tienen, en inglés. sí, aquí están las ediciones. Exactamente. Pueden conseguir las publicaciones del En profesor Joaquín castellano Fernández, también. Y la ¿sí? trilogía editada en los Estados Unidos, los 3 libros sobre Fátima, y aunque también en francés, Uy, excelente. Entonces, por aquí pueden, inglés y castellano. muchas gracias. Por aquí pueden ustedes conseguir las publicaciones del profesor Joaquín Fernández para que se deleiten con toda la información y todo el fruto del trabajo de todo este tiempo. También quiero agradecerle a mi amigo Lalo Art. Él nos ayuda con el desarrollo de los artes para lo que son los flyers y todas las publicaciones que estamos haciendo en el Instagram. Gracias, Lalo Arts, por tu apoyo. Entonces, amigos, y ya saben que él, bueno, nuestro amigo está haciendo en Lima, Perú, está haciendo trabajos como, por ejemplo, impresiones de las caricaturas que él trabaja. Bueno, acá tiene una muy simpática de nuestro canal con Robert Bigelow, con nuestro auspiciador. Entonces, ya saben, sigan a nuestro amigo Lalo Arts en su cuenta de Instagram y cualquier pedido se lo pueden hacer directamente por ahí. ¿Ok? qué Entonces bueno. voy a finalizar aquí la charla y bueno, les mando un abrazo desde aquí, desde Miami, a todos ustedes y lo máximo. Esto va a quedar para la historia como una gran conversación que todos los amigos van a poder consultar. Un Bueno, abrazo para todos. un Muchas gracias. abrazo. Buenas Muchas noches. Dios, gracias. gracias.